función de esas etapas de desarrollo, de las que también por ahí profundizaría Jean Piaget. Y lo que es grandioso de la obra de Comenio y de esta didáctica magna es que él sostiene que la educación debía proporcionarse a todos los seres humanos, a todos los individuos, por igual, a ricos y a pobres, a hombres y a mujeres. O sea, imagínense, siglo XVII, y él ya hablaba de lo conveniente que era educar a las niñas, darles espacio a las mujeres en la educación y en la ciencia. Él hablaba de que convenía a las sociedades y a los pueblos educar a ricos y a pobres, lo mismo al hijo del labrador que al hijo del rey. Convenía educar a todo mundo porque de ello dependía el progreso, el bienestar de esa sociedad. Fíjense qué visión tan progresista, hablando del siglo XVII. Entonces, por ahí yo dejo la recomendación de que se retome la lectura de la didáctica magna para ver que muchos de esos principios y propuestas todavía tienen vigencia y se complementan hoy con otros postulados. Bueno, hablando de didáctica y hablando de pedagogía, un poco para diferenciar cuál es su intervención en la educación, decíamos que la pedagogía tiene que ver con los fines, con la parte filosófica, tiene que ver también con las formas de educar, con la metodología, con lo que se debe enseñar, es decir, con el currículum, pero también se relaciona con la metodología, ¿no? Con la forma de habilitar los aprendizajes y también con los procesos mentales de intervinientes en el fenómeno del aprendizaje. Y la didáctica, si vamos a precisar, la didáctica tiene que ver con la metodología, con los instrumentos, con las técnicas, con las estrategias de enseñanza. Y como es muy difícil separar enseñanza de aprendizaje porque uno da razón al otro, entonces es ahí donde se hace muy complicado separar hasta dónde la didáctica y hasta dónde la pedagogía. Herbart dice que la pedagogía es la ciencia del maestro. La didáctica tiene que ver con las herramientas, los instrumentos, las metodologías que el maestro, en ejercicio de esa ciencia de la educación, toma y se vale de estos instrumentos para enseñar y para habilitar aprendizajes. Entonces, más o menos esa sería la diferenciación. La pedagogía tiene que ver con los procesos de aprendizaje, los procesos sobre todo psicológicos, mentales, con el aprendizaje, las condiciones, los fines, los valores que deben privar en la educación y en lo que se tiene que ver con la formación de los seres humanos y su educación, la didáctica con los instrumentos. O sea, es más práctica, más instrumental la didáctica, pero se complementa. Bueno, una cosa es para qué educar y cómo educar, bajo qué valores y con qué fines, que tienen que ver con una filosofía, ¿no? O sea, primero definir cómo queremos formar a ese individuo. ¿Qué queremos hacer de ese individuo? ¿Bajo qué valores debemos formar a ese individuo? Luego, la política, ¿verdad? Que también interviene y no estamos ajenos a que los sistemas, los estados, incluso, ¿por qué no decirlo? Las instancias y los organismos y los sistemas dominantes, claro que también intervienen en determinar para qué conviene y de qué forma también o para qué, con qué intereses se debe formar a los individuos y a la sociedad. Y por supuesto, cuando hablamos de sociedad, pues ya estamos entrando al terreno de la sociología. La educación es un fenómeno social. Entonces, cuando se conjugan la filosofía, la política, la sociología, en determinar para qué educar y cómo educar, bueno, ahí estamos ya nuevamente encontrando, ubicando, focalizando el objeto de estudio de la pedagogía. Y decíamos, una cosa es para qué educar y cómo educar, y otra, cómo lograr que los estudiantes aprendan, es decir, los procesos mentales del aprendizaje
y los métodos adecuados para enseñar que se vienen manejando o en el campo de la psicología educativa. Aquí tenemos entonces la intervención de la psicología como otra ciencia de la educación que coadyuva con la pedagogía también en su tarea. Para que quede más claro, aquí en esta diapositiva les presento la pedagogía y su objeto de estudio. Su objeto de estudio, que yo aquí he desagregado en 4 grandes campos de acción. La pedagogía tiene que ver con la teoría fundamental y fines de la educación. ¿Para qué educar? Desde la filosofía de la educación, desde la propia sociología, ¿verdad? Es importante tener claro que la pedagogía tiene que ver con los fines de la educación. Luego, el otro gran, digamos, campo de acción de la pedagogía sería, una vez que se tiene definido para qué educar, o sea, el sistema o quien vaya a manejar los planes y programas, debe partir de una idea muy clara de para qué educar. Bueno, después de eso, hay que determinar qué se va a enseñar, o sea, los contenidos, el currículum, o sea, a partir de qué propuesta o de qué modelo se va a educar. So, primero, tener los fines claros. Luego, el currículum con los contenidos que se van a considerar, ¿verdad?, en esa educación. Planes, programas de estudio. Ese es otro ámbito de la pedagogía. Otro campo de acción de la pedagogía tiene que ver, ya lo hemos dicho, con los procesos mentales y la metodología. Cuando hablo de procesos mentales, estoy hablando de lo que Vygotsky también llama las operaciones superiores de pensamiento, lo que Piaget también en su momento, ¿verdad?, determinó como ese proceso de aprendizaje a partir, perdón, va a cortar va a cortar la transmisión, tengo un aviso. Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, pero no, Rodolfo, ¿se va a cortar? O sea, No, ¿está para 40 minutos? No, decía que era ilimitada. no, está ilimitada. Ah, sí, porque me apareció una leyenda que iba a cortar. Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? ¿Seguimos? Sí, Sí, maestra. por favor, maestra. Ok, muy bien. Bueno, entonces, les decía, el otro campo de acción de la pedagogía tiene que ver con los procesos mentales que intervienen en la cognición, es decir, cómo el cerebro aprende, ¿no? Porque nosotros como docentes trabajamos con los cerebros de nuestros estudiantes. Tenemos que saber cómo aprende. Bueno, desde la psicología genética, desde la psicología de la educación y la psicogenética, desde el paradigma cognitivo. Bueno, ya se ha venido trabajando y avanzando sobre esto, sobre este conocimiento, sobre este campo, y en los últimos años, pues la neurociencia también ha hecho sus aportes y hoy de una manera más clara se conocen de manera más precisa los procesos intervinientes, las estructuras cerebrales y los procesos que se activan a partir del aprendizaje. Entonces, esto también es campo de la pedagogía. Incluso hoy ha surgido una nueva especialidad, la neuropedagogía, que tiene que ver con esto, la aplicación de los hallazgos de la neurociencia con el aprendizaje, ¿no? En cómo el cerebro aprende, en el estudio del cerebro y sus funciones como principal órgano del aprendizaje. Y digo principal porque no solo se aprende con el cerebro, se aprende con todos los sentidos, aunque claro, en el cerebro está el comando precisamente de esos sentidos y de las percepciones, representaciones, etcétera. Bueno, y el cuarto gran campo de acción que yo identifico en la pedagogía tiene que ver con la organización de la educación misma, es decir, con el sistema educativo y la habilitación de la educación como un proceso social. O sea, cuándo se educa, dónde se educa, quién educa, con qué educa, y ahí ya estaríamos incluso abarcando
todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el equipamiento, las instalaciones, etcétera. De tal manera que el campo de la pedagogía es amplísimo, amplísimo, y en ese sentido se va a auxiliar de distintas ciencias, ya lo decíamos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí con el campo de acción y el objeto de estudio de la pedagogía? La pedagogía tiene que ver con los fines de la educación, con el currículum, con los procesos mentales, la metodología de aprendizaje y con la organización misma de la educación. Y decíamos, para ello se auxilia de otras ciencias. Bueno, la pedagogía ha sido desde la teoría de la ciencia, desde la epistemología, ha sido muy cuestionada, sobre todo por los epistemólogos normativos, por aquellas entidades científicas que cuestionan las bases científicas de la pedagogía. Hay pedagogos como Medina Hoyos, es un investigador muy prestigiado en México, de la UNAM, y algunos otros pedagogos que han cuestionado muy duramente, o sea, si la pedagogía es ciencia o si es una disciplina o si es arte o qué es, ¿no? Bueno, hoy está claro que la pedagogía es una ciencia. ¿Por qué? Porque toma bases científicas de otras ciencias a su vez. Y ahí es donde le han cuestionado, ¿no? Es como una especie de, dice Medina Hoyos, es como una cenicienta con vestido prestado. No importa, no importa. O sea, finalmente está vestida. Y eso es lo interesante. La pedagogía, por supuesto, que cuenta con bases científicas desde la biología. Por ejemplo, Piaget no era pedagogo, Piaget era especialista en genética, él era especialista era un biólogo, ¿no? Y estudiaba, por ejemplo, a los moluscos, sus primeros estudios son sobre los moluscos, y después empieza a adentrar en los procesos de aprendizaje de acuerdo a las etapas de desarrollo. Él, pues, desde la biología y desde el desarrollo de las etapas de desarrollo del ser humano, empieza a cuestionar y estudiar y aportar toda una base teórico-científica sobre el aprendizaje. La psicología toma de Piaget esta teoría y toma también otras bases. Y bueno, la psicología hace tremendos aportes a la pedagogía, de tal manera que hoy se habla de una especialidad de la psicología educativa. Los paradigmas de la psicología educativa, ustedes seguramente los han estudiado y tienen alguna referencia ya más adelante, y eso sería motivo también de otra conferencia, porque los paradigmas de la psicología educativa han sentado las bases, por lo menos siglo y medio, de lo que es la praxis en el aula. ¿Qué paradigmas, a qué paradigmas nos estamos refiriendo? Bueno, al conductismo, a la teoría psicogenética, a la teoría cognitiva y a todos estos paradigmas que, les digo, ustedes seguramente tienen alguna referencia. Bueno, a través de los estudios de los procesos de aprendizaje, estos procesos mentales, la psicología ha hecho grandes aportes científicos, le ha dado basamento a la pedagogía, como también, ya decíamos, la biología y otras ciencias. Pero nos vamos a centrar en el ámbito de los aprendizajes. De tal manera que, les decía yo, algunos paradigmas como el conductista, el psicogenético, basado en la teoría del desarrollo de Piaget, la teoría de la Gestalt, el paradigma cognitivo, el constructivismo como un conjunto de corrientes que tienen que ver con o están bajo el gran paraguas del paradigma cognitivo. Y dentro de estas corrientes constructivistas, bueno, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, el aprendizaje significativo de Ausubel, el mismo paradigma sociocultural o histórico-cultural de Vygotsky, y todos estos paradigmas desde la psicología educativa han dado base científica a la pedagogía y son quizá los que mayor aporte han hecho en cuanto al desarrollo de los procesos de aprendizaje.
Bueno, he hablado mucho de paradigma, ya mencioné corrientes. Aquí les dejo esta tablita, le pueden tomar una foto y después analizarla, incluso sugiero analizarla en clase, porque en el terreno de la pedagogía se manosean mucho estos conceptos, ¿no? Paradigma. Bueno, sabemos que Thomas Kuhn, en su obra Culmen, la revolución de la estructura de las revoluciones científicas, él analiza cómo se da el proceso de desarrollo de las ciencias. En esta obra que es clásica, él habla del concepto de paradigma y lo identifica como un patrón, como un modelo, como un conjunto de principios, de normas o conocimientos, ¿verdad? Aceptados por toda una comunidad. En este caso, pues la comunidad científica. Entonces, cuando hablamos de paradigmas, estamos hablando de toda una serie de principios, de conocimientos, de aportes que son validados epistemológicamente por toda una comunidad científica. Estamos hablando, pues, de todo un modelo. En ese sentido, hay distintos paradigmas que definen el accionar del aprendizaje desde la propia psicología, y vamos a hacer referencia a continuación. La diferencia entre paradigma y enfoque también ahí se las dejo. El enfoque ya es una manera de concebir, organizar y poner en acción ese paradigma, ¿no? A través de un modelo, a través de una propuesta pedagógica. Y el modelo precisamente es ya como un esquema, un patrón representativo de esa teoría del paradigma, es la puesta ya en acción. Y dentro de estas puestas en acción y de estos vaivenes de la ciencia y su constante revisión, construcción y aportes, bueno, van surgiendo corrientes de pensamiento, corrientes, líneas teóricas, ¿verdad? Que van marcando cierta influencia. Una de ellas, la que actualmente, digamos que tiene gran éxito en el ámbito educativo, son, por ejemplo, es la corriente del constructivismo. Incluso Gerardo Hernández, otro pedagogo del ISUE UNAM, colega con Frida Díaz Barriga, que ha escrito mucho, Gerardo Hernández, al respecto. Bueno, él habla de que no es un constructivismo, son muchos constructivismos, dice él. Y sí, es que se trata de un conjunto de corrientes, de distintos psicólogos sobre todo. Ya mencioné a Brunner, Auswell, por solo citar dos, que están aportando a cómo lograr un aprendizaje más efectivo. Y las tendencias, bueno, son esas corrientes que todavía están como en valoración científica, sin embargo, están teniendo éxito, están siendo aceptadas por un gran sector de la educación. Entonces, esto daría para un análisis más profundo, pero solamente lo dejo ahí en el apunte. De tal manera que hoy identificamos paradigmas de la psicología de la educación, el conductista, el psicogenético, el humanista, de Abraham Maslow y de Carl Rogers, y el paradigma cognitivo, que es un paraguas muy amplio, son muchas corrientes las que están ahí albergadas en ese paradigma cognitivo e incluso interconectadas con el paradigma psicogenético de Piaget y el paradigma sociocultural. Antes de que me hagan la pregunta, porque casi siempre en estas charlas me hacen la pregunta, bueno, es que primero fue un paradigma y luego surgió otro, o sea, el paradigma conductista, por ejemplo, ya desapareció, ahora es el paradigma cognitivo, o es el sociocultural el que está por encima de ellos, o ¿cómo es esto, doctora? Me he hecho esa pregunta. Bueno, me voy a adelantar. Miren, cuando puedan también hagan un círculo de estudio respecto a esta obra de Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Es clásica. Para comprender, les decía yo, cómo se va dando el desarrollo de las ciencias. Dice Thomas Kuhn que las ciencias pasan por ciertos periodos de cambio y de evolución. La ciencia normal, digamos, que es, o en la etapa de la ciencia normal, es cuando un conocimiento o un conjunto de conocimientos
es aceptado ampliamente y avalado por la comunidad científica. Pero luego, dice Thomas Kuhn, hay situaciones, hay problemas, fenómenos que ese paradigma no es capaz de resolver, porque las sociedades, el mundo, los seres humanos, estamos en constante cambio y evolución, y entonces llega el momento en que ese paradigma, que es ciencia, está en esa etapa de ciencia normal, no responde, y entonces se genera, dice Thomas Kuhn, una anomalía, así lo llama él. Es decir, un fenómeno que no es suficientemente atendido por ese paradigma. Y entonces es cuando surgen algunas corrientes, surgen otras teorías, otras perspectivas para analizar ese fenómeno, otras propuestas para resolver ese fenómeno o las necesidades en torno a ese fenómeno. Y entonces es cuando se viene la revolución, ¿verdad? El cambio de paradigma. Surgen, se va conformando un nuevo paradigma. Y dice Thomas Kuhn, no es que un paradigma sustituya a otro. No. Hay paradigmas que incluso subsisten, perviven de manera simultánea, de manera alternada. Como que se traslapan. Claro, hay que admitir que algunos paradigmas tienen como que mayor aceptación o como que se ponen de moda, vamos a decirlo así, se convierten en paradigmas dominantes, pero eso no quiere decir que nulifican o sustituyen a otros paradigmas. Eso ha pasado con el conductismo. El conductismo en sus momentos, en el momento de mayor esplendor de la psicología experimental, por allá en las primeras décadas del siglo XX, pues representó un boom, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después, por ser como que tan mecanicista, tan basado en el condicionamiento de la conducta, pues como que ya no fue muy bien aceptado y entonces empezaron a surgir otras corrientes que fueron conformando otros paradigmas, entre ellos el psicogenético de Jean Piaget y el conductista, ¿no? Como que fueron cuestionando, interpelando a ese paradigma conductista. Bueno, aparentemente, y vaya que se le ha estigmatizado el conductismo, y hoy se critica, ¿no? O sea, el conductismo es negativo, no debe privar en la educación. Bueno, lo cierto es que existe. Si revisamos las acciones y revisamos el ámbito educativo, la verdad es que hay varias cosas, varias acciones que forman parte de nuestra cultura escolar y de nuestra praxis en el aula que siguen siendo tremendamente conductistas, ¿no? Y que por supuesto que la memorización de ciertos conocimientos, de ciertas fórmulas, o por ejemplo las tablas de multiplicar, bueno, puedes utilizar N cantidad de estrategias lúdicas, ser como muy creativo en propuestas y estrategias y técnicas para que los niños se aprendan las tablas de multiplicar. Finalmente interviene la memoria porque aparte de comprender, ¿verdad?, que se trata de una gran suma, una suma compactada, bueno, finalmente tendrá que llegarse a la memorización de las tablas de multiplicar. Eso es como que inevitable, ¿no? Como algunas fórmulas, por ejemplo, en la física, ¿no? O en la química. Entonces, pues como que también no se puede estar tan peleados con algunas cuestiones mecanicistas del conductismo. Y lo mismo en el desarrollo de algunos hábitos, etcétera. El conductismo, pues, sigue estando presente en la educación, por mucho que se le quiera negar presencia. El paradigma humanista en su momento, en los años 60, fue visto como una locura, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurría a Carl Rogers, por ejemplo, proponer el cambio de rol del estudiante y del maestro? Ya desde entonces se hablaba del docente facilitador y de un estudiante con mayor presencia, participación en su proceso de aprendizaje. Fue visto entonces muy mal y no fue aceptado. Fíjense, años 60, siglo XX. Hoy, el enfoque humanista de la educación está más presente que nunca. Entonces, también
vemos cómo estos paradigmas han como vivido algunos vuelcos, algunos vaivenes de acuerdo a las épocas y a las necesidades y a los enfoques de la educación. El paradigma sociocultural es otro ejemplo. Vygotsky, bueno, el paradigma sociocultural pareciera hoy como que una de las grandes novedades, ¿no? En los años 90 con las reformas educativas en básica en México, por primera vez los maestros estaban hablando de Vygotsky y sus teorías, y pareciera algo como muy moderno, cuando Vygotsky tiene pues ya un siglo, ¿verdad?, que hizo estos aportes desde esta perspectiva de la interacción social, y ya tiene muchas décadas que ese concepto, esa propuesta de la zona de desarrollo proximal y este acompañamiento del estudiante desde ese punto de partida, ¿verdad?, hacia una zona de potencial aprendizaje con el acompañamiento, ya sea del docente o de incluso un compañero que esté más aventajado. Bueno, pues esto tiene ya tiempo en la literatura especializada de la pedagogía. Entonces, los paradigmas de la psicología educativa, los aportes, pues, de la psicología educativa, son un tema que tendríamos que ver en otra ocasión porque es amplísimo. Yo ahorita les hice una fotografía muy rápida. Bueno, ahora vámonos. Ahora Doctora, vámonos. Sí, sí, perdón, adelante. perdón que la interrumpa. Me parece que Liliana Ivette Osorio Pérez había levantado la mano. Ah, sí, muy bien. A ver, si me ayudan, lo que pasa es que como estoy compartiendo pantalla, estoy viendo mi diapositiva, pero si me ayudan, por favor, y le dan la palabra, yo con mucho gusto le escucho. Adelante. Claro que sí, maestra. Muchas gracias por otorgarme la palabra. Sí, Liliana. Bueno, hablando del paradigma conductual, las calificaciones entrarían en esta parte, ¿no? El asignar un número a los alumnos. ¿O Sí, no? bueno, eso ya sería terreno de la evaluación. Y qué bueno, Liliana, que hablas de esto de la evaluación, que eso también sería para otra charla, para otra conferencia. Pero fíjate que la evaluación tiene su origen en la teoría clásica de la administración. Y entonces ahí vemos cómo la administración es otra de las ciencias que tienen que ver con la pedagogía y que hacen enormes aportes a la educación. En cuanto a los horarios, por ejemplo, no solo las calificaciones, no solo el otorgamiento de un número para adjudicarle a un aprendizaje, no solo eso tiene que ver con la administración, también la administración del tiempo. Los horarios, por ejemplo, en la organización de la educación y en su implementación son tema básico. Y los horarios parten desde ahí, desde la teoría clásica de la administración. Lástima que yo no les doy esa clase de evaluación educativa, pero tendríamos que ver qué aporta la administración al ámbito de la educación y en qué contribuye, por lo tanto, con la pedagogía. Entonces, fíjate, esto de los horarios, ahí sí tendría un poco que ver con este paradigma conductista. Si recuerdan aquellos experimentos de Pavlov, ¿no? De que a determinada hora sonaba una campanita para alimentar a un perro y entonces el perro empezaba a salivar. Bueno, pues así nos pasa con los horarios, ¿verdad? Ahorita pues estamos en pandemia y con esta modalidad virtual, pero recordarán de la presencialidad, que ojalá pronto volvamos, recordarán que ese toque al receso, bueno, ya desde que se iba a aproximar el toque al receso, ya te empezaba como a dar hambrita, ¿no? Ya te empezaba a antojar ya tu lunch, o a lo mejor ya hasta le habías pellizcado al lunch ya, y ya no hallabas o te impacientabas, ¿no? Con el toque de la campana o del timbre. Entonces, sí, como parte de la cultura escolar, siguen subsistiendo, por supuesto, varias acciones que tienen que ver con el condicionamiento conductual, los mismos horarios de clases, del receso, por ejemplo, algunas acciones respecto al desarrollo de hábitos de estudio, ¿no? Sí, todavía encontramos el conductismo presente, pero eh,
hay que darle también mucha importancia a los procesos de razonamiento, porque eso fue lo criticable en el conductismo, que se valía de refuerzos positivos y negativos, o sea, de premios y castigos. Eso le criticaron, ¿verdad? Y que no podía ser como que tan automatizado el condicionamiento, el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Había que enseñarles a pensar, a razonar, a desarrollar otros procesos cognitivos de mayor, de mayor provecho, más eficaces, pues, en el aprendizaje. Entonces, bueno, siguen presente el conductismo, pero hoy se le da privilegio, ya hablando específicamente del aprendizaje, se le da primacía, se le da mayor importancia a los procesos de razonamiento. Hoy enseñar a pensar, hoy a partir de distintas estrategias como, no sé, se me ocurre por ejemplo, métodos, ¿no? Como el aprendizaje basado en problemas, tienen esa función. El mismo constructivismo tiene ese propósito, que los estudiantes construyan su aprendizaje a partir de los retos cognitivos, a partir de convivir con el objeto de aprendizaje, ir construyendo sus propias respuestas, porque eso lleva a la adquisición de aprendizajes más perdurables y más relevantes. Sin embargo, insisto, el conductismo por supuesto que sigue colaborando y sigue presente. No sé si quedó contestada la pregunta, Liliana. Sí, ya maestra. Muy Le bien. agradezco mucho. Estoy a la orden, Liliana, y para todos los que quieran preguntar, con mucho gusto. Yo soy de ustedes toda la tarde. A mí me preocupa el horario porque es medio incómodo, pero yo tengo todo el tiempo del mundo para ustedes. Bueno, este sería tema para otra charla, los paradigmas de la psicología educativa. O sea, desde el ámbito de la psicología, ¿cómo se ve el aprendizaje? ¿Qué aportes hay para hacer de esos aprendizajes más efectivos, más perdurables? ¿Qué desde la psicología educativa lleva a la adquisición, a la habilitación de aprendizajes más efectivos? Eso es el campo de acción o los aportes de estos paradigmas. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en lo que ha sido la psicología o la educación, perdón, voy a hidratarme, lo que ha sido la psicología, la pedagogía y la educación en cuanto a sus fines. Fíjense, ahora nos vamos a ubicar en el campo de la filosofía, de la sociología, de la política, y lo que tiene que ver con los fines de la educación. Vamos a hacer un poquito de historia. También la historia es otra de las ciencias que contribuyen con la educación porque hacen, digamos que un recuento de cómo ha sido la educación desde los mismos orígenes de la humanidad. Bueno, la educación primitiva, ¿cómo era? Eso ustedes ya seguramente lo han estudiado, era práctica y comunitaria. Se aprendía en grupo. Fíjense cómo la vida es cíclica. Fíjense cómo aquí incluso ya encontramos algunos de los principios de la teoría de Vygotsky. Por eso el paradigma vygotskiano se llama paradigma histórico-social o histórico-cultural. También así lo van a encontrar con ese nombre, paradigma histórico-cultural. ¿Por qué? Porque Vygotsky se va hasta los orígenes, ¿no? Para analizar cómo los seres humanos aprenden. Y entonces él llega a la gran conclusión de que la forma más efectiva de aprender es práctica, o sea, a partir de la experiencia y de manera comunitaria, en grupo. Porque por naturaleza el hombre es un ser social. El cerebro, nosotros tenemos un cerebro eminentemente social y entonces también tenemos un cerebro plástico. Hoy se sabe desde la neurociencia que hay toda una serie de interconexiones de redes neuronales que se detonan a partir de la propia experiencia y a partir de la percepción a través de los sentidos. Entonces,
Por eso yo decía que se aprende con todos los sentidos. Si tú incluso en una secuencia didáctica, tú planificas acciones en donde los estudiantes tengan que ocupar más de 2 sentidos, o cuando menos 2 sentidos, no sé, tocar, oler, ver, pues se van a lograr aprendizajes más significativos. Y entonces el aprendizaje en grupo, en convivencia con los demás y de una manera práctica, experiencial, lo ha dicho no solo Vygotsky, sino también pedagogos como contemporáneos y muy de nuestro país, como Frida Díaz Barriga, por ejemplo. Escribió un libro que es un clásico, ha escrito mucho, pero esto de enseñanza situada, un puente entre la escuela y la vida. Claro, hoy se desarrollan competencias para la vida. Bueno, pues eso tiene base desde la educación primitiva. Así se aprendía, haciendo y conviviendo con los demás en grupo. Bueno, en la educación primitiva todo era relacionado con la naturaleza, ¿verdad? Era una visión animista, a todo se le adjudicaba vida, esencia, y esto también no es tan malo, ¿eh? Educar también hoy desde una visión como muy contextual, muy conectada con el entorno, también debiera seguir privando hoy en la educación. Era espontánea, era natural, no era intencional, era, o sea, no había una educación organizada, obviamente, ¿no? Era espontánea, conforme las cosas se iban presentando, bueno, así se iban desarrollando aprendizajes y, por supuesto, imitando, ¿no? Los niños imitaban en las acciones a los padres. Después la educación fue evolucionando conforme también fue evolucionando el hombre. Ya con la revolución agrícola, el hombre deja de ser nómada, se sedentariza, surgen las primeras aldeas y la división del trabajo. Y ahí con la división del trabajo, con esta revolución neolítica, surge la escritura y con la escritura el registro de los hechos y con ello la historia, y así van surgiendo las primeras ciudades, se organizan las primeras sociedades y entonces la educación comienza a cobrar importancia. Entonces sí ya va surgiendo una intención de educar o para qué educar y a quiénes educar. Fíjense, en la comunidad primitiva como que no existía la intención, ¿no? Se hacían algunas tareas, por ejemplo, llegaban los hombres de cazar con una bestia, un mamut ahí, lo destazaban y los niños iban aprendiendo y así, pero era una cosa espontánea, natural. No, ya con la división del trabajo y la organización de las sociedades y la estratificación de las sociedades, hay que decirlo, con el surgimiento de las clases sociales, pues también va surgiendo, decía yo, una organización ya de la educación. Se va cayendo a la cuenta de que había que transmitir los conocimientos de una generación a otra. Y entonces, estas primeras reminiscencias de la educación tienen un enfoque totalmente religioso. En el taoísmo, en el confucianismo, en aquellas primeras grandes civilizaciones, dice Henri Marot y Moacir Gadot y muchos escritores que han analizado la educación en la antigüedad, que tenía un enfoque religioso. Y ya ahí comenzamos a advertir ciertos objetivos, cierta intención para educar. Clases dominantes que ejercían digamos, la educación o la formación o el control, mejor dicho, de esa educación en las clases menores, pues un poco para manipular y también para determinar cuál debía ser el papel de cada uno en esa sociedad. Y también, hay que decirlo, se empezó a volver la educación un privilegio para unas cuantas clases y la formación en las actividades laborales, pues una forma de enseñanza o de trasladar educación, pero bajo otro concepto de explotación y de servicio. De tal manera que la educación ahí también, con la división de clases, pues va tomando rumbos distintos, ¿no? Se va
a educar a los individuos según el papel o el rol social que fungen en la sociedad. A unos se les educa para gobernar, a otros se les educa para realizar determinados trabajos, determinadas funciones, y a otros simplemente se les niega el derecho de educarles para pues poder manejarles y explotarles, ¿no? Ahí va tomando ya pues un sentido social la educación. Los egipcios fueron los primeros en tomar conciencia de la importancia de enseñar. Recientemente, ahora en febrero, estuve por allá, por Egipto, y bueno, fue increíble ver y comprobar todo lo que nos ha enseñado desde la primaria respecto a los grandes avances científicos y de escritura de los egipcios, ¿no? Ya a través de la escritura ellos van a dejar pues testimonio, van a trasladar sus saberes, sus conocimientos. Fue una civilización extraordinaria, y no nada más los egipcios, Mesopotamia, con aquella escritura cuneiforme y aquellas primeras bibliotecas cuyos volúmenes eran en arcilla, porque escribían en arcilla, aquellas grandes bibliotecas como la de Asurbanipal. Bueno, ya dan cuenta de que el proceso educativo va cobrando importancia conforme va desarrollándose la historia. Y la gran educadora de la antigüedad, Grecia, la cultura helénica, pues ya también va definiendo para qué educar. En Grecia, la paideia homérica, aquella enseñanza basada en los grandes poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea, fíjense que eran las obras pedagógicas con las cuales se formaba en esa Grecia arcaica. Grecia cursa por distintos momentos, etapas históricas. La más antigua, la Grecia arcaica, bueno, educaba a los individuos a partir de obras como la Ilíada y la Odisea de el gran Homero. Bueno, a partir de formar en el ejemplo, en la virtud de estos personajes, ¿no? Y también de enseñar lecciones a partir del mal actuar, de los vicios y las pasiones de otros de los personajes, de tal manera que los grandes maestros griegos de aquella época usaban estas obras para formar en el arete. La intención más importante para formar a los individuos en aquella Grecia antigua era formar en el arete, es decir, en cultivar la virtud. Virtudes como el valor, la heroicidad, la nobleza, el orgullo en cuanto a dignidad, la reverencia, el respeto a los dioses, y utilizando como estrategia la mímesis, en este caso, la acción de imitar o repetir, imitar, seguir a esos grandes héroes en sus acciones, era como una forma pedagógica, ¿verdad?, de enseñar. Pero ojo, no existía la pedagogía como tal. Ya vamos a ver en qué momento surge la pedagogía. En aquellos tiempos era solo el establecimiento de las bases de la educación. Bueno, en aquella Grecia antigua, después de la Grecia arcaica, viene otra etapa de esplendor, la etapa helénica, y ahí sí ya vemos, ¿verdad?, cómo se va organizando ya la escuela como un establecimiento para ofrecer educación a los individuos, y a los padres mandan a los hijos a la escuela. Se establecen ya ciertas edades. Aquí ya vemos una educación más organizada, más sistematizada. Hay escuelas para los niños, hay escuelas, no había para niñas, ¿eh? Grecia, después de todo, no era perfecta, y entonces limitaba la educación de las niñas, pero sí había educación para los varoncitos desde temprana edad. Y la mayéutica entonces se convierte, o sea, pasa de la mímesis, de solo imitar en la Grecia arcaica, a la mayéutica, a esta técnica que utilizaba, por ejemplo, Sócrates para interrogar y debatir a los discípulos, y a partir de las respuestas seguirles rebatiendo, y entonces se convierte en ese intercambio para generar conocimiento
digamos que el método más utilizado en esa época helenística. Y los grandes maestros de aquella Grecia antigua eran tres. Fíjense, el paidotriba, el maestro de educación física que tenía gran relevancia, el citarista, que era el maestro de música, de coros y de danza, y el gramatista o didascalion, que era el maestro de escritura, de lectura, de enseñanza también de las matemáticas. Las matemáticas también se enseñaban desde la música, el citarista también enseñaba matemáticas. Y entonces estos tres maestros eran los encargados de la educación. Fíjense cómo el deporte, la actividad física, el ejercicio, el arte, tenían gran relevancia, estaban al mismo nivel que las enseñanzas disciplinares o básicas. Y entonces también se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el pedagogo? Porque también hemos escuchado hablar del pedagogo desde la antigua Grecia. No había pedagogía y el pedagogo, fíjense, estos eran los maestros que enseñaban los conocimientos. El pedagogo en realidad, dice Henri-Irene Marot en su obra, Historia de la Educación en la Antigüedad, es otra obra que también por ahí les recomiendo, es clásica, hay que darle una revisada. Bueno, dice Henri Marot que el pedagogo no era un maestro en realidad, era un esclavo. Las familias de los patricios, las familias de los nobles, tenían esclavos a los que hacían como tutores de sus hijos. Ese esclavo era como su tutor, era quien le llevaba a la escuela, le llevaba a clases, incluso le cargaba los utensilios, le llevaba a la escuela, vigilaba que cumpliera con los deberes, vigilaba su conducta, su comportamiento, lo protegía, lo cuidaba, pero también lo aconsejaba. Era una especie como de tutor. Y entonces el pedagogo no era instructor, no era maestro en cuanto a trasladar conocimiento instruccional, sino más bien era un formador, un tutor, un orientador. Entonces, bueno, hecha esta precisión, ya aquí me voy a ir más rápido, la educación en la antigua Roma, bueno, es herencia de la Grecia, sabemos que la cultura romana es heredera de toda la sapiencia y todo el conocimiento de los griegos. Para los romanos, sin embargo, a pesar de darle importancia a la ciencia y toda la herencia educativa griega, ellos trabajan más por una educación práctica, es decir, se prepara a los individuos en la retórica, en la oratoria, para que pudieran fungir en determinados puestos o ejercer liderazgo. Se les formaba también en las artes militares, en la agricultura, en el arte de la guerra y sobre todo en las artes oratorias. Para los romanos heredan la oratoria de los griegos, pero ellos a través de la retórica la van a especializar. Y uno de los grandes pedagogos romanos, Marco Fabio Quintiliano, yo lo cito aquí porque me parece muy importante su aporte. Quintiliano decía que aprovechar las aptitudes naturales de los niños debía ser el punto de partida de cualquier maestro. Y también el buen trato. Él criticaba a los preceptores romanos que golpeaban a los alumnos, golpeaban a los niños, los golpeaban en las escuelas, era una educación muy rígida. Él decía, no, a los niños hay que entenderlos, hay que enseñarles con gusto, con alegría. Marco Fabio Quintiliano es de los primeros en decir que el juego, que la alegría eran necesarios para un mejor aprendizaje. Bueno, y después tenemos en la Edad Media, que todo esto, ¿verdad?, se ve influenciado. Fíjense cómo van cambiando los discursos educativos, cómo van cambiando las intenciones de educar, los fines de la educación van cambiando. Bueno, de acuerdo a los intereses de los sistemas, de los gobiernos, de las instituciones, de las épocas. En la Edad Media, sobre todo en Europa Occidental, hay un predominio de la Iglesia Católica, de la religión, y entonces toda aquella ciencia que se venía heredando desde Grecia, pues aquí va a ser
digamos que controlada por la iglesia y organizado, digamos que el currículum ya en el conocimiento, ya con una orientación muy religiosa, aunque también sobreviven las ciencias, pero ya solamente esas ciencias para determinados niveles sociales, ¿no? Por ejemplo, las primeras universidades se fundan en la Edad Media, allá entre el siglo XI, el siglo XIII, se fundan las primeras universidades, las universidades más antiguas del mundo, como la Universidad de Bolonia, la de Salamanca, la Universidad de Cambridge. Bueno, datan de la Alta Edad Media por aquellos siglos, pero cuando hablamos de las primeras universidades, en realidad estamos hablando de un sector religioso que funda algunos claustros, que funda algunos conventos y a partir de ellos va a irse generando o creándose las primeras universidades, algunos monasterios y algunas órdenes religiosas, entre ellos, por ejemplo, los jesuitas, lograron ahí preservar la ciencia, al menos mientras pasaba esa etapa del oscurantismo, que fueron 1000 años, 10 siglos de Edad Media. Entonces, bueno, después viene el Renacimiento, ¿no? Termina la Edad Media, viene el renacer del conocimiento de las ciencias, de las artes, el humanismo es el que se va a imponer y a suplir al cristianismo en cuanto al enfoque de la educación. Y entonces, el centrarse en la recuperación del conocimiento y en formar al hombre en cuanto al razonamiento, se van a ir perfilando. En el siglo XVII tenemos, por ejemplo, a Descartes, René Descartes, como le conocemos también, y su obra, Pienso, luego existo. Él, desde su obra, va a proponer su teoría, su discurso del método, así se llama la obra de René Descartes. Bueno, él va a proponer y va a analizar lo importante que es analizar. Antes de dar algo por hecho, había que descomponerlo en sus partes y analizarlo. René Descartes dice, los sentidos nos pueden engañar. El mundo de las percepciones es muy subjetivo. Hay que analizar. Entonces, el razonamiento, ¿verdad? Ya también se va perfilando como un gran objetivo de la educación, seres pensantes. Y por eso, esos siglos que siguen después de la Edad Media se llaman Renacimiento, porque renacen las teorías clásicas. Aquella estrategia de la mayéutica, ¿no? De analizar, de cuestionar, resurge. Y entonces ahí va tomando nuevamente otro rumbo la educación. El siglo XVII también es el siglo en donde surgen ya, ahora sí, con una propuesta más sistematizada, tanto la pedagogía como la didáctica. Antes no existían como campos disciplinares, se hablaba de la educación en general, se hablaba de educar a los individuos y se les daba un nombre a las escuelas y incluso a los estudiantes, pero no se hablaba de pedagogía todavía como tal, y tampoco de la didáctica. Es en esta obra de la didáctica magna, publicada por Juan Amos Comenio en 1657, siglo XVII, que por primera vez se habla de la organización escolar, de horarios, de aspectos que tenían que ver con el desarrollo de los niños y su formación, con la metodología, las normas, etc. Ahí tiene base, insisto, la pedagogía y la didáctica. Ya con esto voy terminando porque ya nada, me quedan unos minutos. Bueno, creo que ya me terminé el tiempo. ¿Voy bien de tiempo? ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, me doy más prisa. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de entrar esto de las corrientes pedagógicas contemporáneas? ¿Hasta ahí? Luis Jesús Esquivel Rodríguez me había levantado la mano hace un rato. Adelante, Jesús, te escucho.
Sí, bueno, ya recapitulando todo lo que hemos estado hablando, según el avance de la historia de la humanidad en cuestión del progreso educativo, bueno, yo creo que ahorita lo va a abordar con las corrientes contemporáneas, pero le quisiera anticipar, Sí. preguntar, ¿qué es lo que podemos hacer hoy en día cuando ya no hay un acondicionamiento específico para los alumnos por dos razones? Por el conocimiento que ya se tiene del modelo actual, que aunque se le han buscado cambios, no, como que no son de un impacto importante como para modificar toda una estructura conductual. Y por la otra parte que, bueno, tanta diversidad del contexto en donde se ubican las comunidades escolares que varía tanto que realmente pareciera que por escuela se tiene que implementar un nuevo modelo para que se responda correctamente. Sí, 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 es muy, muy cierto. Y no es que te estés adelantando, de hecho, te agradezco este planteamiento porque me estás dando la pauta para, pasar a esto que tiene que ver, estas corrientes pedagógicas, tiene que ver precisamente con esos vaivenes, y digo vaivenes porque en la educación hay veces que hay algunas propuestas que parecen de avanzada y luego se retrocede y luego se recuperan algunas otras propuestas y así. Lo cierto es que el mundo, las sociedades, los pueblos, nosotros mismos como individuos, las épocas, el devenir mismo de la humanidad está marcada por hitos, por grandes momentos de cambio, grandes hitos históricos. Yo hice referencia a la comunidad primitiva, hice referencia a la revolución neolítica, a la aparición de la agricultura que cambió la vida por completo del ser humano y hizo que surgieran las sociedades. Hice referencia al mundo de la antigüedad y de cómo otro gran hito de la humanidad y de la historia lo marcó la iglesia, el cristianismo, pues, y cómo marcó 1000 años, 10 siglos de historia, ¿no? Y de oscurantismo, al menos en Europa Occidental. Y digo en Europa Occidental porque en la Edad Media el gran faro de luz de las ciencias fue el mundo árabe. Y gracias a los árabes, en la Edad Media, progresaron las matemáticas, el álgebra, la trigonometría, por ejemplo, se ve beneficiada de todos los aportes de ellos, y la alquimia, ¿no? Que dio origen después a la química. Toda la filosofía de los griegos, los árabes la cuidaron, la preservaron, y filósofos como Avicena y Averroes después la proyectarían, ¿no? Entonces, vemos cómo en la Edad Media se dan dos polos, pero vemos la gran influencia ideológica de la Iglesia que frena y controla la educación en Europa Occidental, y cómo otra cultura que evidentemente no correspondía al cristianismo, por el contrario, hace progresar las ciencias y hace que en ese imperio bizantino, esos conocimientos y esa influencia de la cultura árabe florecieran y alcanzaran de verdad un nivel altísimo. Bueno, después termina la Edad Media y viene el Renacimiento, decía yo. Y después del Renacimiento, con el resurgimiento de todas esas teorías, viene lo que es el siglo de las luces, el siglo XVIII. El enciclopedismo, surge la primera enciclopedia y se concentra todo el saber humano ahí. Bueno, estos grandes hitos van a ir marcando los grandes saltos de la educación. ¿Qué estamos viviendo hoy a propósito de lo que dices, Jesús? ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Cuál es la revolución que hoy ha determinado este cambio tan vertiginoso? Ya hablamos de la revolución neolítica, ya hablamos del cristianismo, ya hablamos del renacimiento en el siglo XVIII y el pensamiento, el racionalismo y toda esta teoría de Descartes, y cómo el siglo XVII es un siglo de ciencia, ¿no? La física con Isaac Newton alcanza y sus leyes,
alcanza de verdad niveles altísimos. La física es reconocida hasta la fecha como la ciencia perfecta. Entonces, el conocimiento va a surgir quizá después de esos 1000 años de estar adormecido, surge de una manera estrepitosa en el siglo XVII y alcanza su culminación, su momento más brillante en el siglo XVIII con el siglo de las luces y la enciclopedia. Ahí va a parar, es el gran repositorio de los saberes, la enciclopedia. Bueno, ¿cuál sería la revolución? A ver, ¿quién me quiere decir? Yo estoy segura que ya con estos tips que di, ya encontraron. ¿Cuál es la gran revolución que está marcando hoy todos esos cambios tan vertiginosos, tan extremos, tan desconcertantes de la educación? ¿Qué revolución? ¿A qué revolución estoy haciendo referencia? A ver, ¿quién me contesta? A ver. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. He estado hablando de que a lo largo de la historia ha habido grandes revoluciones. Una revolución no es precisamente un hecho armado, ¿eh? Una revolución es un gran cambio, es un fenómeno, es una situación que detona un gran cambio en la humanidad y por supuesto en la educación. Actualmente, digamos en este momento, ¿qué revolución ha dado origen a que la educación sea, como lo está mencionando Jesús, tan desconcertante, tan cambiante, tan retadora? ¿A partir de cuándo comenzó esta revolución educativa que estamos viviendo en nuestros días? ¿Con qué hecho? ¿Con qué revolución? No estoy hablando de la pandemia, estoy hablando antes, porque ¿No la es la pandemia revolución, está significando. no Sí. es la revolución industrial? Bueno, por ahí comienza y le sigue ¿con qué? Con la revolución. La revolución industrial da origen ¿a qué? Tecnológica. A la revolución tecnológica, así es. La A la revolución tecnología. industrial, efectivamente. La revolución industrial, el maquinismo, el surgimiento de aquellas primeras máquinas, también en el siglo XVIII, un poquito después de casi al mismo tiempo, diría yo, que se da la enciclopedia, 1751, algo así, se comienzan a crear las primeras máquinas. Bueno, ahí comienza también una revolución fuerte que da paso al surgimiento de las primeras fábricas y con ello a la organización de los procesos productivos y, como ya dije, al surgimiento de la teoría clásica de la administración. Las primeras escuelas, fíjense, se organizaron en cuanto a su estructura y en cuanto a sus horarios, organigrama. ¿Qué creen? En base a cómo se organizaban las fábricas. O sea, la escuela tomó como institución, como organización, tomó la organización, incluso la planificación se toma a partir de la teoría clásica de la administración que procede de los procesos productivos de la fábrica. ¿Sí? Ahí hay un gran aporte a la educación, un gran cambio. Pero lo que son hoy en día los procesos de la educación, efectivamente, proceden de otra gran revolución, que es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica le ha impregnado, especialmente en las últimas décadas, en el último siglo, le ha impregnado una dinámica a la educación tremenda. Y si vamos a ser más claros, dentro de esa revolución tecnológica, si vamos a ser más claros y precisos, desde la globalización. La década de los 90, con la globalización y todo el desarrollo en el siglo XIX de lo que hoy se reconoce como la posmodernidad, esa era, esa etapa en donde el mundo se ha convertido, como decía Marshall McLuhan, ya desde los años 60 decía, a propósito del gran boom de la televisión y de los medios electrónicos de comunicación, decía Marshall McLuhan, el mundo va a convertirse en una aldea global. Esta revolución de las tecnologías ya no la para nadie. Él advirtió sobre las grandes amenazas de
de los nuevos medios. Él así los veía, ¿no? Como amenazas. Decía, es que el hombre debe tener control sobre esos medios o lo van a absorber. Bueno, era un visionario de la comunicación. Efectivamente, las tecnologías lo han revolucionado todo, porque la globalidad o la globalización como fenómeno económico, tecnológico y social, la globalización consiste en la generalización de las tecnologías y su impacto en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué estamos viviendo tecnológicamente hoy en día? Bueno, estamos viviendo la Big Data, ¿no? Esa concentración de información en las bases de datos que ha hecho que perdamos privacidad. Aún cuando se hable hoy de la legislación, la normatividad de la privacidad, no, o sea, es increíble, ni siquiera nos imaginamos desde dónde conocen y saben toda nuestra información, ¿no? Hoy para que te den una visa para Estados Unidos, te checan tus redes sociales, así de simple. Los bancos, todos tienen información nuestra, ¿no? Y el sistema tributario, y en fin, es increíble, ¿no? La Big Data hoy nos ha marcado, nos está marcando la vida, hemos perdido privacidad. Otra tecnología, otro impacto de nuestros días, el Internet de las cosas, así se le llama. Esta tendencia, el Internet de las cosas hace que estemos sujetos hoy, casi de manera permanente, al Internet, ¿no? Hoy desde el Internet haces tus pagos, tus transferencias, en el Internet hoy, ¿verdad? Estamos en clase, tienes diversión, estás conectado de manera permanente a las redes sociales. ¿Qué les voy a decir a ustedes como jóvenes? Ustedes son nativos digitales, como dijera Prensky. Ya Prensky lo advertía así, ¿verdad? Que estamos viviendo ya la era digital. Ustedes son nuevas generaciones, son generaciones de nativos digitales. Las generaciones anteriores somos migrantes, estamos con mucho trabajo migrando estas nuevas tecnologías. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que la forma de enseñar está cambiando. Ya había cambiado con la incorporación de estas nuevas tecnologías. Hoy, otro fenómeno está revolucionando a la humanidad y es la pandemia. El COVID-19 es esa otra gran sacudida, esa otra gran revolución que está empujando a la educación, a la pedagogía, a otro ámbito, al ámbito de la virtualidad. De tal manera que hoy se habla de las nuevas pedagogías, se está hablando de la didáctica virtual, ¿verdad? De la enseñanza en línea, a distancia, que ya se venía dando en los últimos años, la incorporación a las TIC, pero no de la forma emergente como hoy se está dando. Fíjense cómo cada época, pues, va definiendo los fines de la educación, las necesidades, ¿verdad? Que van marcando como el camino a la educación. O sea, la educación, insisto, en educación todo es intencional, todo obedece a una intención. En función de esto, entonces, se han ido dando estas corrientes contemporáneas. Las corrientes de la pedagogía contemporánea se vienen dando desde el siglo XVIII, desde ese siglo de las luces, porque ahí, con la Revolución Francesa, 1789, da inicio históricamente la edad contemporánea. Entonces, cuando hablamos de corrientes pedagógicas contemporáneas, estamos hablando de cómo ha ido la educación evolucionando del siglo XVIII para acá. Y entonces tenemos primero a Rousseau y la corriente naturalista, que retoma de Comenio, esta óptica de a partir del entorno natural, del desarrollo de otras especies vivas, ir también en correspondencia organizando la educación y el desarrollo de los niños. El Emilio es una obra clásica, ojalá le puedan dar una revisada. Rousseau decía que la educación es en efecto, ese efecto pues de la naturaleza, de los hombres y de las cosas, ¿no? Del entorno. Él decía,
la educación es efecto de la naturaleza, o sea, en nuestro propio desarrollo, ¿no? Hay que tomar en cuenta el desarrollo, las etapas de desarrollo de los niños, de las percepciones, de sus gustos, de sus hábitos, de sus habilidades, todos somos diferentes. También cobra en la educación importancia las acciones de los hombres, de quienes enseñan a partir de su propia experiencia y de sus vivencias, y también de la propia organización del sistema educativo, y también es producto de las cosas, es decir, de nuestra propia convivencia con el entorno. Pestalozzi es uno de los grandes, digamos, herederos de todas estas teorías pedagógicas de Rousseau, como Rousseau, ven en los adultos, en el modelamiento de la conducta de los niños a partir del ejemplo y de las lecciones de los adultos, pues como un gran activo, ¿no? En la educación. Ponía énfasis en la actividad de los alumnos. Al principio se presentaban objetos, digamos, simples en una propuesta que él hizo. Él tenía un internado en Yverdon y en Suiza, y él va a generar toda una propuesta pedagógica en torno a estimular desde edad temprana a los niños, es decir, ir generando pues en ellos gusto, curiosidad, y a partir del juego y de la convivencia con los objetos y los aprendizajes, es decir, un enfoque como muy experiencial, ir detonando la curiosidad y motivando a los niños para el aprendizaje. Federico Froebel, que fue discípulo de Pestalozzi, también es considerado el pedagogo del romanticismo, porque es de los creadores del jardín de niños, del jardín de infantes, igual que Rousseau, igual que Pestalozzi, ponen énfasis en educar con amor, con paciencia, con cercanía a los niños desde edad temprana, y de acercarlos, estimular en ellos desde pequeños el aprendizaje a partir del juego, de hacerlo como muy lúdico y muy experiencial. Luego tenemos en el siglo XIX uno de los padres de la pedagogía moderna, Herbart. Herbart decía que la pedagogía era la ciencia del maestro. Este alemán también va a establecer como principio de la pedagogía la formación integral de los estudiantes. Por primera vez se hablaba de educación integral. No por primera vez se hacía, porque ya los griegos se educaban de manera integral. Decía yo, deporte, arte, ciencia, iban como muy interconectados. Era realmente un modelo muy integral. Bueno, Herbart pone atención no solo en el desarrollo cognitivo de los niños, sino también en, aparte de estos procesos psíquicos, él basa su propuesta pedagógica, la acción de la pedagogía, en la ética. Toma de la filosofía la ética como una gran aspiración para formar a los niños. Emile Durkheim marca también otro momento importante en el siglo XIX, principios del XX, de estas corrientes pedagógicas. Emile Durkheim era sociólogo, es uno de los padres de la sociología junto con Max Weber y otros, pero Emile Durkheim, él pone, digamos, como que el dedo en la llaga, ¿verdad? Porque él dice, la educación, la escuela, es como el gran espacio donde se prepara a los hombres, a los individuos, para que sirvan al sistema. Es decir, para que sean fácilmente manejados por el sistema. Emile Durkheim consideraba que la educación era eminentemente un hecho social y que la escuela era instrumento de desarrollo, de moral, sí, pero también un instrumento de algún modo para manipular a las sociedades. Bueno, de aquellos años hay un gran movimiento en la educación, lo habrán escuchado mencionar, la escuela nueva. En el siglo XIX, por ahí en la segunda mitad del siglo XIX, surge este movimiento, la escuela nueva, que buscaba contrarrestar la influencia de la escuela tradicional. Esta escuela a la que se refería Durkheim, ¿verdad?, que manipulaba o que educaba con determinados propósitos, ¿no? Hacer seres dóciles, seres obedientes, seres que no pensaran, seres que obedecieran. Bueno, la escuela nueva surge como movimiento en contra de eso. La escuela nueva es una escuela activa,
una escuela que rescata lo experiencial y que busca sobre todo que los estudiantes aprendan a pensar, les otorga un papel más activo, ¿sí? Por eso es la escuela activa o la escuela nueva. Y a esta escuela nueva pertenecen las propuestas, por ejemplo, de John Dewey, al que vemos aquí, también, por supuesto, las propuestas de Celestín Freinet, este pedagogo francés de tendencia socialista, que tanto Freinet como John Dewey proponen un papel más activo, más protagónico del estudiante en convivencia con el conocimiento. Freinet incluso es muy famoso su proyecto aquel de la tipografía en la escuela, quién sabe de dónde saca una imprenta y la lleva a su escuela y organiza a los estudiantes con determinadas habilidades, los identifica y organizan toda una imprenta, ¿no? Los niños que dibujaban, los niños que escribían, que redactaban, los niños que operaban la máquina, la imprenta, y así los va organizando. Es, para mi gusto, uno de los iniciadores del método por proyectos, Celestín Freinet. John Dewey, bueno, al fin norteamericano, muy práctico, ¿verdad? Él encontraba que la educación también tenía que ser muy experiencial. Todo esto lo explica muy bien Frida Díaz Barriga en ese libro de Enseñanza Situada, un puente entre la escuela y la vida. En la parte introductoria pueden leer esa introducción, 4 o 5 hojitas, hace como un recuento de todo esto. De Lev Vygotsky ya hablé. Vygotsky como fundador de este paradigma sociocultural, también por allá en las primeras décadas del siglo XX, va a generar su teoría y a crear, ¿verdad?, toda una propuesta donde se le da mucha importancia, número uno, al lenguaje. O sea, la educación tenía que darle primacía al lenguaje, al diálogo, a la interacción social, porque él llega a la conclusión que aprender en grupo, aprender en convivencia con otros es más efectivo. Y después tenemos ya en el siglo XX, van surgiendo otras corrientes, desde la sociología, por ejemplo, esta escuela crítica de Frankfurt, que es una escuela filosófica que da origen a todo un pensamiento crítico. La escuela del pensamiento crítico de Frankfurt da paso a una gran revolución también pedagógica. Filósofos como Althusser, como Pierre Bourdieu, como Jean-Claude Passeron, como Habermas, Theodor Adorno, en fin, todos estos pensadores eran tremendamente críticos. Este pensamiento crítico de Frankfurt da origen, fíjense, es base para esa pedagogía de la autonomía, o la pedagogía crítica, o la pedagogía del oprimido, también como se le conoció, a toda la propuesta pedagógica de Freire, este pedagogo brasileño que es un pedagogo ya universal. Bueno, Bourdieu habla hace críticas muy ácidas, muy recalcitrantes en contra del hábitus de la cultura escolar, de para qué se educaba en la escuela, ¿no? Y Paulo Freire, retomando todo ese pensamiento crítico de estos filósofos, bueno, en los años 70 va también a encabezar todo un movimiento en América Latina que pues pone contra la pared a la escuela, a la educación, ¿no? Dice, la escuela necesita formar seres pensantes y críticos, porque lo único que está haciendo es reproducir, ¿verdad? Ya de hecho también Bourdieu así lo decía, la escuela es la gran reproductora, ya lo había dicho también Althusser y lo había dicho también, ya mencioné antes a otros sociólogos que critican la forma en que se educaba, ¿no? O sea, los fines de la educación, aquí es donde la pedagogía, ¿verdad?, analiza desde la filosofía, desde la sociología, ya hablaba yo de Emile Durkheim y de todos estos sociólogos, analizan cuáles son los fines de la educación, para qué debe formar la escuela, para seguir reproduciendo el sistema de cosas establecido, para seguir reproduciendo el sistema dominante, o para crear, para generar un nuevo hombre,
ser pensante, capaz de pues manejar de manera distinta las cosas. Es muy interesante toda esta pedagogía crítica. Creo que ustedes tienen algunas ideas, no voy a profundizar ahí mucho. Otro de los pedagogos representantes de este movimiento de la pedagogía crítica ya entre los años 70, 80 en América es este norteamericano, Henri Giraud. Henri Giraud, a pesar, fíjense, de ser norteamericano y de pertenecer él mismo a una clase socialmente alta, porque Freire, por ejemplo, era un profesor, ¿no? Era clase media, pero no era el caso de Henri Giraud. Él procedía de otro contexto sociocultural. Bueno, pese a ello, Henri Giraud hace una crítica muy fuerte a la educación también, pertenece a esta corriente de la pedagogía crítica, e incluso él es representante de la pedagogía de frontera. ¿Cuál es la pedagogía de frontera? Bueno, él dice, el maestro, la escuela han estado sujetos y acotados por el sistema, y esto no puede seguir así. El maestro debe cruzar ese límite, debe cruzar esa frontera y llevar a sus estudiantes a estadios de reflexión, de crecimiento, que permitan mejores seres humanos y una sociedad más justa. Entonces, Henri Giraud, de verdad que es otro de los grandes pensadores de la pedagogía crítica, junto con Peter McLaren, uno de los maestros, por cierto, fundadores del Instituto Universitario Internacional de Toluca, del cual me siento muy orgullosa. Bueno, Peter McLaren está entre los docentes fundadores del instituto, todavía vive, ya es muy anciano, pero la propuesta también de Peter McLaren va en función de criticar este capitalismo salvaje que está haciendo más bien presa a los seres humanos de un consumismo. Y entonces la pedagogía crítica que ellos sostienen va en razón de que desarrollemos una educación en base al pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento crítico hasta la fecha sigue siendo una de las grandes apuestas del currículum, ¿no? Se habla hoy de un enfoque humanista, pero también de un enfoque desde el pensamiento crítico. Entonces, tiene que ver con los fines y con las intenciones de educar a los hombres. Desde ese punto de vista, es terreno de la pedagogía el estudio de todas estas corrientes. Y el constructivismo, que tiene una doble, en este caso, perspectiva. Por un lado, el constructivismo desde lo cognitivo y como una de las corrientes representativas del paradigma cognitivo y del paradigma socioconstructivista. Bueno, existen toda una serie de propuestas y de corrientes que se ubican en el constructivismo, pero también desde el ámbito de lo sociológico, ¿verdad? Ir construyendo saberes y aprendizajes para la vida, desarrollar a través del constructivismo toda una serie de competencias para la vida, lo que es el modelo y la propuesta del modelo competencial, que también hoy priva en nuestra educación, bueno, tiene digamos que ese enfoque también social de preparar hoy más allá de solo adquirir conocimientos disciplinares, preparar también en otros conocimientos que permitan al ser humano resolver problemas, permitan tener bienestar y permitan pues aprender a aprender para toda la vida, aprender a convivir con los demás y algo muy importante, aprender a ser. De tal manera que los 4 pilares de la educación pues tienen que ver con esta metodología constructivista. Tomar en cuenta el contexto, considerar los aprendizajes previos, favorecer la implicación activa de los estudiantes y sus estilos de aprendizaje, favorecer el diálogo desequilibrante, es decir, en el sentido de que represente un reto cognitivo, ¿no? Al estudiante siempre pensar,
es decir, que los estudiantes no sean meros recipientes del conocimiento, por lo que pueden plantear sus posturas, sus ideas, sus pensamientos respecto a un tema, es decir, darle un papel más protagónico al estudiante, utilizar el taller, el laboratorio y el contacto con el objeto de estudio, es decir, que sea una educación más experiencial, privilegiar operaciones mentales de tipo inductivo, deductivo, e ir de lo particular a lo general. Todo esto tiene que ver con todas estas corrientes constructivistas que también serían motivo de otra conferencia. Aquí solamente les dejo algunos ejemplos de estas corrientes constructivistas, como el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, como, y su propuesta también del andamiaje, que se complementa con la de Vygotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel, y también, por supuesto, algunas otras corrientes como más recientes, ¿no? Como la de las narrativas, por ejemplo. Bueno, pues ya me consumí el tiempo. Creo que dimos como una repasada desde la prehistoria hasta la actualidad. Y voy a adelantarme también a una pregunta, o mejor dicho, la voy a compartir. Me preguntaba ayer Rosy, o me solicitaba más bien que clarificara yo cuál es la diferencia entre paradigmas de la psicología educativa y las corrientes pedagógicas contemporáneas. Bueno, la diferencia está en que hemos revisado las corrientes pedagógicas y ya aclaramos que son como las corrientes o las propuestas que van surgiendo desde los fines de la educación y los propósitos con los que se educa, y cómo va evolucionando la educación según las etapas, según los momentos, según las necesidades. Hoy en día está en un momento de transformación la educación a raíz de la pandemia. Entonces, hoy está, digamos que surgiendo una nueva corriente, que es la de la didáctica virtual, la de estas nuevas pedagogías para los entornos virtuales. Y estas nuevas pedagogías están haciendo que se vayan afinando y vayan surgiendo algunas otras propuestas didácticas, ¿no? La gamificación, el método por proyectos, pero con esa adaptación a los entornos virtuales, y algunas otras estrategias como el storytelling, por ejemplo, ¿no? La narrativa. Siempre se han usado los cuentos y la narración de las historias. Desde la antigüedad, fíjense desde dónde viene la narrativa, y esto nos lo contó en una clase del postdoctorado Frida Díaz Barriga. Fíjense cómo desde la antigüedad, a través de la Ilíada, de historias, de narraciones como la Ilíada, ya se educaba a los hombres. Como las fábulas, por ejemplo, desde la moraleja, son usadas como estrategia, por ejemplo, para educar a los niños, ¿no? A partir de las moralejas. Bueno, la narrativa hoy está presente, sigue muy vigente para educar y formar, pero fíjense, ahora con la adaptación a las nuevas tecnologías digitales. Entonces hoy se habla rimbombantemente del storytelling, porque además nos gusta narrar, nos gusta contar. Dice, a ver, hay una pregunta, dice, ¿se puede trabajar el constructivismo en un aprendizaje situado? Bueno, el aprendizaje situado es constructivismo, ¿sí? El aprendizaje situado es una propuesta de Frida Díaz Barriga, pero en realidad, y de su equipo de pedagogos desde la Facultad de Psicología de la UNAM, el aprendizaje situado es el aprendizaje experiencial. Tiene como base metodológica el constructivismo. ¿En qué consiste el constructivismo? En que los estudiantes manipulen, se les mantenga activos, convivan con el aprendizaje de una forma más directa. Es decir, que la enseñanza pues sea activa o práctica, como también lo proponía la Escuela Nueva o Escuela Activa en el siglo XIX. Miren, por eso sirve revisar todas estas corrientes pedagógicas. Por eso sirve revisar y por eso hemos dado un repasito, porque vamos cayendo a la cuenta de que hay muy poco nuevo, hay muy poco de nuevo. Solamente lo nuevo
es la incorporación y la adaptación de muchas de esas teorías y propuestas a lo que son hoy los entornos virtuales y el uso de estas nuevas tecnologías, las tecnologías digitales. Es lo único que pudiéramos decir que en función de esa revolución tecnológica se ha tenido que aplicar, que adaptar. Ahora, Prensky, en esta obra que él escribió sobre nativos y migrantes digitales, Prensky dice, afirma algo que es como muy aventurado, pero que desde la neuroeducación también nos se está tomando en cuenta. Todas estas tecnologías digitales seguramente están reestructurando el cerebro. Hoy los niños no aprenden igual que los de hace 20, 30 años, ¿no? Cuando yo fui niña, yo no aprendí de la forma en que hoy aprenden los niños. Es increíble cómo hoy un niño, o sea, todavía ni siquiera pueden hablar bien. Es más, todavía ni pueden leer. Tienen 4 años y le quitan el teléfono celular a la mamá y ya están jugando, apretándole botoncitos y viendo las caricaturas ahí en el celular, en el smartphone o en la tablet. ¿Cierto o no? Y eso dicen hoy los neurocientíficos, los neuroeducadores, que eso está generando cambios estructurales en el cerebro. Yo tengo un gran maestro porque pues también me he especializado en neuroeducación, he hecho algunos diplomados, tengo una especialización y uno de mis maestros, el doctor Gigliotti, que ya lo conoce la maestra Alma, dimos apenas con él un curso de neuroeducación en la normal superior. Bueno, el doctor Juan José Gigliotti nos ha explicado cómo cada aprendizaje, de hecho, reestructura el cerebro. ¿Por qué? Porque da origen a interconexiones cerebrales, a redes neuronales. Entonces, dependiendo de los estímulos del entorno, el cerebro va a construir redes neuronales. Así que seguramente todos estos estímulos visuales, virtuales, esta realidad recreada a través de la virtualidad, seguramente que está transformando el cerebro de las nuevas generaciones. De tal manera que hoy sí, como decía Jesús, hoy cuesta mucho, mucho trabajo mantener atentos a los estudiantes. Hay que estar variando el estímulo. Y no hay que hacer esto que yo estoy haciendo ahora, que ya los tengo aquí hace 2 horas, bla, 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 bla. Pero bueno, cuesta mucho trabajo mantener la atención de los estudiantes debido a que su cerebro está ya condicionado a estímulos de sonido, movimiento, colores, etc. Entonces esto pone a la pedagogía en tensión, a la pedagogía y a la didáctica. Hace poquito, la semana pasada, hace unos días, dio una conferencia Ángel Díaz Barriga, este gran pedagogo mexicano, a propósito de la didáctica, y él decía, la didáctica ha perdido campo de acción, le ha cedido terreno a las nuevas tecnologías, y la verdad es que ha perdido como la oportunidad de crear, de generar instrumentos propios. Bueno, la creatividad hoy, jóvenes docentes en formación, su creatividad y algo muy importante, sus competencias emocionales, hoy están a prueba ante estos escenarios desafiantes, escenarios de pandemia. Y hoy todo el conocimiento pedagógico hay que revisarlo, hay que recuperar qué podemos retomar y hay que usar la creatividad para adaptarlo a estas nuevas necesidades. Los estudiantes hoy no tienen los mismos intereses ni aprenden de la misma manera. Hoy el conocimiento también pierde relevancia por esta globalidad, es uno de sus efectos. El conocimiento pierde relevancia muy, muy rápido. Me da pena decirles esto, pero lo que ahorita están estudiando en la normal, en 5 o 6 años, ustedes tendrán seguramente que, o no en 5 años, yo digo que en 5 o 6 meses, tendrán ya que irlo actualizando. El conocimiento está perdiendo vigencia hoy muy rápido. Hay que estarse constantemente actualizando. Hoy, ante este fenómeno de la pandemia, los maestros hemos tenido que actualizarnos de manera emergente, básicamente en estas nuevas tecnologías y su uso, y en lo que son las competencias emocionales, porque además
la pandemia de ponernos frente al reto de la tecnología ha retado nuestra emocionalidad. Hoy los estudiantes han perdido interés, esperanzas, hay mucha ansiedad, mucha depresión, hay, no acabamos de acostumbrarnos a estas formas de interactuar y todo esto nos reta. Así es que, jóvenes, a echarle muchas ganas, como decimos en México, y a no perder el optimismo, pese a todo este escenario que pareciera poco halagador. Yo me voy con la invitación al optimismo que hace a través de uno de sus artículos, uno de los mejores pedagogos actuales de España, Miguel Ángel Santos. Él dice que, bueno, no hay que perder la esperanza, hay que ser optimistas. El mundo sigue. Y así como en otras épocas ha habido revoluciones que ya hemos citado y que los hombres y las sociedades se han tenido que adaptar y han salido adelante, bueno, dice Miguel Ángel Santos Guerra, pues también actualmente hay que adaptarnos, hay que abrazarnos al amor por lo que hacemos, hay que buscar significado a lo que hacemos, la vocación, nuestra actitud, serán los que nos salven y los que nos hagan disfrutar. Yo sigo viendo, aún en estos momentos de pandemia y aún en línea, maestros de primaria disfrutar enormemente con sus chiquillos esto de educar y esto de aprender. Hay maestros de verdad con unas prácticas sorprendentes. Entonces, sean ustedes de esos maestros. No le tengan miedo al cambio, no le tengan miedo a la revolución tecnológica. Ustedes ya son nativos digitales, ustedes pueden. Así es que mucho éxito y Almita, yo espero que haya quedado claro, me agoté ya las 2 horas y creo que fui respondiendo algunas preguntas y otras hasta me adelanté. Sí, ya no queda mucho tiempo para las preguntas, entonces Leilani Itchel Rojas Ramírez pregunta, ¿usted cree que sea posible eliminar por completo el conductismo? Se refiere a que entre maestros parece que esto se está satinizando, sin embargo, ella ha visto que muchos lo ponen en práctica. Entonces, ¿el conductismo es malo? A ver, eso yo ya lo decía. No me parece que sea malo en cuanto a que el conductismo tiene que ver con el condicionamiento de conductas. Y a ver, ¿de qué se trata la educación? ¿No se trata de modificar conductas? Los hábitos, por ejemplo. Bueno, tenemos que habituarnos a levantarnos temprano, a tener horarios para todo, organizar nuestros tiempos de estudio, nuestros hábitos, y todo eso tiene que ver con condicionamiento. ¿Qué es lo que no se ve bien en el ámbito educativo y qué es lo que ha sido criticado? Bueno, lo que tiene que ver con sola y únicamente aplicar conductismo para educar y formar a los niños. Eso sí es lo que es inadmisible hoy en día. Ya lo dije, hoy necesitamos seres pensantes. Necesitamos desarrollar pensamiento crítico y pensamiento complejo. Entonces, si hoy necesitamos seres pensantes, evidentemente se tiene que usar otras metodologías. Ya dijimos, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje, o sea, la enseñanza situada, ya hablamos también de el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, por ejemplo, de Ausubel, tiene que ver con conectar todo lo que es nuevo aprendizaje para los niños, conectarlo con su entorno, con su contexto, con los saberes previos y con sus necesidades, con sus gustos, para que tome significado. Entonces, todo esto, obviamente, no tiene que ver con el automatismo. Sin embargo, en ciertos aspectos, sí tenemos que echar mano de algunas propuestas del conductismo. Los hábitos, sobre todo. Los hábitos de estudio, ser personas organizadas, sí. Pero ya lo que tiene que ver con adquirir aprendizaje, no. Hay que aprovechar el cerebro al máximo y como órgano de aprendizaje. Y eso solamente se hace a través
de las propuestas de paradigmas como el paradigma cognitivo y las corrientes constructivistas a las que ya hemos hecho referencia. Hoy hay que enseñar a los niños a pensar, a razonar, a cuestionar, y nosotros como adultos también reflexionar sobre cómo aprendemos, ¿sí? Recuperar la cognición de nuestros estudiantes y también nosotros repensar la forma en que desarrollamos la praxis educativa, en cómo formamos. Entonces, hoy son tiempos de pensar, de razonar. Desde ese punto de vista, el conductismo no tendría cabida. Y no es que se le haya satanizado, pero sí, digamos que se ha reprobado en el sentido de que sea como que la única forma de educar. No. Sin embargo, repito, porque no vayan a decir al rato, no, es que la doctora dijo que el conductismo es lo que debe usarse. No, lo dice Thomas Kuhn, no es que un paradigma sustituya al otro, hay paradigmas que conviven, ¿sí? Pero hay paradigmas dominantes. ¿Cuál es el paradigma dominante hoy? El paradigma cognitivo, el paradigma socioconstructivo, ¿sí? De Vygotsky, las corrientes constructivistas. Lo que es también hoy esta propuesta, este modelo por competencias, ¿sí? Esos son, digamos que los paradigmas, las corrientes dominantes. No es que haya desaparecido ni que sea malo el conductismo. Solo debe de emplearse en aquellas cuestiones que sean benéficas para la organización de la vida y la educación y la formación de los niños. No sé si lo dejé claro. O sea, los niños necesitan horarios, necesitan hábitos de estudio, ¿sí? En función de eso, quizá algo de conductismo no sea malo, pero no para desarrollar en ellos otra clase de conocimientos y aprendizajes. Muy bien, gracias, doctora. Sí, Lizeth, gracias a ti. Para finalizar, le damos la palabra a la maestra María del Socorro Arredondo Zárate para hacer entrega del reconocimiento a la doctora Esther Álvarez. Ay, muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Un placer haber escuchado este conocimiento que ya está apropiado en usted y que por eso lo dice tan fácil, ¿no? Ya resumió, ya parafraseó todos los años, todas las lecturas, porque se escucha tan sencillo este recorrido histórico del pensamiento pedagógico y bueno, se escucha tan fácil, pero me hizo recordar mi época de estudiante en todos los niveles, cuando estudié la normal, cuando estudié la maestría. Recuerdo mucho que un doctor nos decía, quien no ha leído a Kuhn no entiende la lógica. Y lo leímos y efectivamente creo yo que este espacio académico, en primer lugar, quiero reconocer el latino de la maestra Alma Rosa en generar este espacio académico, ¿no? Porque es fundamental para la formación de estos estudiantes que están aquí. En segundo, el latino tan preciso de convocarle a usted con todo este bagaje de conocimiento y que además, doctora, no únicamente es el conocer. Usted tuvo la oportunidad, recuerdo muy bien cuando nos lo compartió acá en la ENSEM, cuando trabajamos algún tallercito, que nos dijo que usted es maestra y que estuvo frente a grupo, es profesora, que ha decidido públicamente en este momento dejarlo, pero usted sigue haciéndolo. Entonces, ¿cómo usted nos habla desde la experiencia, ¿no? Entonces, creo yo que estos estudiantes hoy se llevan una riqueza, espero que así, jóvenes estudiantes, esto que se escuchó así tan romántico, es todo una experiencia de lectura y de lectura y de lectura, y la postura que yo elija, porque como lo dice la doctora, no está diciendo ella que la cuestión esta del conductismo es lo que va a resolver todo, pero sí es conveniente que ustedes reconozcan los paradigmas y creo que lo más sano para todo docente es en qué postura me voy a colocar. Entonces, a partir de ahí yo puedo generar y construir mi pensamiento. Creo yo que es una oportunidad vasta, la edad en la que están ustedes formándose es justa para esto. Entonces, doctora, de verdad ha sido un placer
tenerla aquí, ha sido un placer escucharla, que aguante, siga tomándose su agüita, porque la garganta, porque todo, coma además, porque ha compartido esto bastante, bastante bien. Y bueno, pues la Escuela Normal Superior del Estado de México le otorga la constancia a la doctora Esther Álvarez Bolaños por su destacada participación con la conferencia Corrientes Pedagógicas Contemporáneas, dirigida a los estudiantes del cuarto semestre. Bueno, eso fue en un principio, pero hubo más convocatoria, ¿no? De la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria el 29 de abril del 2021. Atentamente, formemos hombres que forjen pueblos, el doctor René López Aullón, quien de parte de él le agradece que haya podido compartir su conocimiento en este espacio académico. Bonita tarde y enhorabuena. Gracias, maestra, gracias. Dijo usted algo muy atinado, incluso le puse ahí un dedo pulgar porque dijo usted bien, es importante que nuestros estudiantes, nuestros docentes en formación conozcan estos paradigmas y las propuestas de cada uno. Yo les decía, eso es para otra conferencia, si me vuelven a invitar, hablaremos específicamente de los paradigmas de la psicología educativa, porque si los conoces, sabrás qué tomar de cada uno, sin satanizar ninguno y sin desaprovechar ninguno. Por algo estos paradigmas siguen tremendamente vigentes. ¿Qué aprovechar de las etapas de desarrollo de las que nos habla Piaget? De esos mecanismos de asimilación, acomodación, equilibración, ¿no? Que hoy ya están comprobados a partir de los hallazgos de la neurociencia. ¿Qué aprovechar de la propuesta, por ejemplo, del paradigma humanista, ¿no? De darle voz, darle mayor participación al estudiante y de que el rol del docente, ya lo decía él desde los años 60, sea el rol de facilitador. Incluso organizar por ahí algún encuentro, algún debate para analizar cuál debe ser hoy el papel del docente, porque se habla mucho del facilitador, y no confundirlo con lo que dice Emilio Tenti Fanfani, este pedagogo argentino, con el facilismo. Una cosa es ser facilitador y otra cosa es caer en el facilismo. Son dos cosas muy distintas. Entonces, es importante, ¿sí? Thomas Kuhn es de los clásicos porque nos deja claro que los paradigmas representan la evolución, el cambio de la ciencia, del conocimiento y de cómo este se va construyendo y cómo se va estructurando, por eso se llama la estructura de las revoluciones científicas, y de cómo van conviviendo las propuestas, las distintas formas de ver un mismo objeto, en este caso, la educación. Así que qué importante es este conocimiento para los jóvenes docentes en formación. Muchas gracias, estuve feliz, encantada. Pues muchas gracias, doctora Esther. Sabe que con todo admiración y respeto la invitación que se realizó para que pudiera compartir, pues yo creo que lo que nos compartió pues quedó un poquito limitado. Creo que sí hace falta extenderlo, pero al menos ya nos llevamos los referentes de todo lo que conllevó y lo que sustenta nuestra educación, ¿no? Pues yo le agradezco muchísimo, doctor, espero que nos siga apoyando y pues los estudiantes pues también quedan muy contentos y muy satisfechos por la participación. Pues también nos faltó abordar un poquito más de la enseñanza situada, creo que esto es lo que todo lo que nos llevó, ¿no? Para llegar a y solicitar su intervención. Sí, muchas gracias. Yo estoy viendo aquí en el chat, me dejaron muchos comentarios, le agradezco a José Fernando, le agradezco a Liliana Ibet, perdón, a Alexa, Michelle, muchas gracias, a Luis Jesús Esquivel, qué buena participación y comentarios, a Arisbel, también le agradezco la pregunta que ya aclaré, a Leilani también, me dejó por ahí la pregunta de si era, bueno, ya me la hicieron sobre el conductismo, a Gloriela, y le agradezco también a Janet Santín. Muchas gracias, Janet, por sus comentarios. Atsin, muchas gracias. Atsin o Atsin, no sé cómo se pronuncie. Muy bonito nombre, por cierto, Atsin.
y la felicitación. Muchas gracias a Karina Alcántara, a Luis Jesús, a Marisa, a Adriana, a Alexa, en fin, fueron muchos los jóvenes que estuvieron participando. Eso quiere decir que se generó interés. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, Rosy. Que estén bien. Gracias, Soco, por acompañarnos, jóvenes. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan bonita tarde. Gracias, Lisette, por apoyarnos.